Amigos de Insomnia, mitos y leyendas, hoy, el lunes festivo, tenemos especial, vamos a tener un especial muy chévere con muchos especialistas. Suena un poquito cacofónico, o bueno, digámosle invitados que ya son tradicionales del programa, y cada hora pues tendremos uno de esos especialistas. También tendremos nuestro noticiero paranormal, nuestra editorial, tendremos también audios clásicos, audios de la producción. Así que va a ser un programa muy cargado de muchas cosas muy chéveres. Pero a veces siempre arranco como con patada a la cara, siempre arranco como diciendo, uy, ya tenemos algo de una vez para, mejor dicho, pero que no les deje pues ni ponerse la pijama para arrancar bien chévere. Recuerden nuestro ritual de siempre, y es que usted va a la alacena, se prepara un sándwich, se trae unos pasabocas, se arma de alguna gaseosa, de agüita, de pronto una cervecita, lo que sea, vino, lo que sea, y se asienta ahí en su cuarto a disfrutar de este programa. También sabemos que hay gente en las oficinas, porque ya hay gente que ya volvió a la normalidad, hay gente manejando, gente en las garitas, en las selvas, en el ejército, la policía, los bomberos, los centros de salud que nos escuchan. Así que para todos ellos, concéntrese, bueno, pues obviamente siguen trabajando, pero abren esta puerta a lo desconocido, lo sobrenatural, que es Insomnia, mitos y leyendas. Pueden escribirme a numeral Insomnia a los 40, mi cuenta en Twitter o mis redes sociales es @elchancho414 por si acaso, y voy a arrancar como quien dice, con patada a la cara, porque mi primera especialista es muy bella, ha ayudado a muchas personas acá en Insomnia, la gente la quiere mucho, dice que tiene pues como una voz muy celestial, y es mi querida Denise Céspedes. Denise, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Chanchito, buenas noches, excelentemente bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo va todo? Estoy, pero al peluche, estoy muy bien. Y hoy vamos a hacer algo diferente, Denise, si te parece. Porque siempre Claro. con Denise hacemos como, bueno, vamos a mandar los mensajes de los angelitos, o vamos a mandar los mensajes de los seres fallecidos, o esto y lo otro, porque ella tiene muchas habilidades. Lo que vamos a hacer hoy es más bien contar historias que le han sucedido a Denise, y asimismo, a través de esas historias, ¿por qué no? Los oyentes van a decir, oiga, yo quisiera pues hablar un poquito más en profundidad con ella, porque a lo mejor me tiene una ayuda. Antes de comenzar con estas historias, Denise, ¿cómo clasificarías tus habilidades? O sea, tú eres experta en hacer qué tipo de cosas. Bueno, Chanchito, yo soy canalizadora espiritual, eso de hecho es el fuerte, pero además de poder canalizar con los espíritus, puedo canalizar con otras energías, ¿sí? Energías pues mucho más densas, como energías más elevadas, que son aquellos mensajeros que son los que nos dan los mensajes a nuestros oyentes. Tengo la habilidad de ver o de escuchar personas que no están en este plano material. Tengo la capacidad de percibir otras densidades, otras dimensiones, y pues poder dar como una luz a las personas que me consultan. ¿Cómo lo hago? Canalizo a la persona y le presento varios panoramas según la situación que esté pasando, ¿no? Obviamente todas nuestras líneas temporales no son iguales. Algunas están rotas, otras están fragmentadas, otras tienen su continuidad normal, pero pues a veces necesitamos como esa guía en las decisiones importantes que debemos tomar en nuestras vidas, y pues allí estoy yo, tratando de dar luz a las personas para que se sientan más seguras al tomar decisiones. Ok, perfecto. Entonces aquí siempre hemos hablado de Denise y siempre hemos dicho, hey, ella les puede ayudar con de pronto con algún tema que ustedes tengan, que algo está viendo mal en su cabeza, a interpretar sus sueños. Ella también trata el tema de piedras. ¿Se le puede decir así, piedras? O cuando uno quiere hablar de las piedras, ¿qué es eso, Denise? Explícale a la gente. Bueno, el tema es que, como ya les he explicado a los oyentes y a mis amigos pacientes, porque no son clientes, son pacientes, básicamente los cuarzos son energía, ¿sí? Es como cuando tú tienes un transformador en tu casa, que lo que hace es distribuir la energía a diferentes puntos de tu casa, ¿cierto? Así también trabajan los cuarzos. Depende de la energía que quieras elevar, manejar, transformar o transmutar, así trabajan los cuarzos. Entonces, no todos los cuarzos son para todas las personas en situaciones específicas. Los cuarzos que diseñamos y que elaboramos en Arelish están 100% personalizados. Entonces, la persona que los quiere los ve por la página, yo se los canalizo, los cargo con su nombre,
con su fecha de nacimiento y son solamente de uso personal. Y pues soy muy específica para qué le sirve. No, el cuarzo, hay unos cuarzos que sirven para que tú los mantengas todo el tiempo, pero hay otros cuarzos que no. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas energías, porque muchas veces las personas, digamos, en sus cumpleaños, aniversarios, regalos especiales, regalan un cuarzo o una pulsera o un collar. Y resulta que esta persona es 100% incompatible con alguna de esas piedras. Y entonces todo en su vida empieza a tornarse negro, oscuro, empieza todo a salirle mal, tropiezos, pérdidas. Y a veces ni siquiera encuentran la razón de qué. Y le echamos la culpa a cosas externas que no tienen nada que ver. Y puede ser la misma vibración del cuarzo que está haciendo como Mercurio retrógrado en las personas, así mismo funcionan a veces los cuarzos en las personas. Bueno, listo, Denisita. Entonces ahora sí vamos a arrancar con seguro lo que la gente está esperando, porque a la gente le gustan las historias de terror, la gente le gusta lo sobrenatural, la gente por eso es hincha de este programa de Zona Mitos y Leyendas, que los lunes le regalan una horita más. Los lunes vamos de 8 de la noche a 2 de la mañana. Vamos a arrancar y obviamente tú tienes las respuestas. No sé si es como un top o bueno, no sé, ahí nos irán saliendo las historias. La gente seguramente ha contactado a Denise por múltiples cosas. ¿Cuál puede ser esa situación en la cual te contactaron, Denise, y de pronto tú sentiste, uy, esta persona la está siguiendo una energía aterradora o tiene una historia muy macabra o algo que se pueda contar que la gente quede de una sola pieza? A ver, arranque. Bueno, Chanchito, realmente sí me pasa, es más común de lo que tú crees. Sí me han pasado sucesos con personas que tienen una energía supremamente densa, oscura, pero ni siquiera son ellos, son las cosas que tienen detrás, ¿no? Recuerdo mucho que una vez, bueno, yo hago limpiezas en casas, en empresas, en oficinas, ¿sí? Y en una ocasión me llamaron para hacer una limpieza en una fábrica, aquí en Bogotá, hacia el sur. Y pues normal, fui. Me decían que se sentía una energía muy fea, que la señora llevaba unos meses con pérdidas, con problemas. Pues me entrevisté con la señora, hablé un rato con ella y pues empecé a canalizar toda la empresa, ¿no? Y entré a uno de los cuartos que tenía y la presión que sentí fue una cosa espantosa. O sea, un dolor muy fuerte en la cabeza, perdí casi el conocimiento, tuve que salir rápidamente de la empresa porque esta presencia era tan fuerte, tan malvada que no me quería ir. Entonces, después de hacer la inspección y hablar con ella y decirle, bueno, lo que vamos a hacer es esto y esto y esto, tuve que entrar en una preparación como de unos 5 días para poder estar bien, estabilizarme energéticamente, porque llegué, o sea, como si me hubiera pasado una buceta por encima, desgastada. Estuve 5 días preparándome para hacer esta limpieza. Entonces, llego allí, pues abro los portales, empiezo a hacer las canalizaciones y resulta que la persona que estaba allí era el dueño de ese terreno. Y él había comprado esa casa, bueno, había comprado el terreno y había construido su casa para toda su familia. Resulta que todos sus hijos se marcharon, su esposa se murió y él se quedó solo en esa casa. Él murió solo en esa casa. Y lo único que me decía era que me fuera. O sea, que él quería que todo el mundo se fuera, que lo dejaran solo, porque esa era su casa. Entonces, no podíamos saber el nombre del señor, no nos quería dar el nombre, entonces pude canalizar a su esposa. Su esposa me dio el nombre de este señor, porque él se negaba, estaba muy ácido, estaba supremamente bravo. Y ella me dio el nombre y me dijo que ella le había dicho muchas veces que se fuera y él no quería hacer caso. Así que de hecho ella no podía descansar en paz, no podía estar tranquila porque veía el sufrimiento de él. Efectivamente, pues lo pude canalizar, pude hablar con él ya un poco más sereno. Le expliqué que él ya no estaba en un plano terrenal, que esta casa ya pertenecía a otras personas y que estaban tratando de sacar esa empresa adelante, como darle un estatus a esa casa. Entonces, que no veía el propósito de que se siguiera arraigando a algo que ya no podía tener. El señor se molestó muchísimo, me atacó
bastante. Fue una lucha casi como de 3 horas en esa canalización, pero al final del día pudo entender que ya no estaba en un plano material y pude darle luz. El Señor se fue a descansar en Santa Luz, y la fábrica hoy en día está prosperando. La señora está súper tranquila, ya no ha vuelto a tener esos episodios donde la estaban atacando tan fuertemente, y pues ya se nota un aire diferente cuando tú entras a esa empresa. Pero eso es una de las cosas que más me gusta hacer, ayudar a las personas así, para que vuelvan otra vez cada cosa en su lugar. Tiene que tener su equilibrio. Ok, pues las personas que quieran contactar a Denise para todas sus habilidades, como ella explicó al principio, pues tiene muchas. Mañana, ahorita no me la consigo, mañana. 314-263-5902, se lo repito, 314-263-5902, 314-263-5902. O si no, también a su Instagram, Arelish Luz, con I latina, Arelish Luz. Bueno. Continuando entonces con ese tipo de historias, Denise, dije que pues sí, que hiciéramos como un top. ¿Cuál podría ser la siguiente? ¿Qué otro tipo de historia también en la que tú hayas tenido que luchar contra el mal? Es más, no sé, aquí tú hablas, es como la lucha, el personaje, o sea, como con el muerto, por decirlo así, que cree que está vivo, pero Sí. ¿no te ha tocado de pronto una experiencia en algo así casi tipo posesión? Es decir, tú estás es como peleando, sí, como con una energía, pero esa energía ya como tratando de canalizar a la persona viva. ¿Te pudo haber pasado eso alguna vez? Sí, sí, de hecho han sido varias ocasiones, pero una que me marcó mucho es que cuando tú no eres consciente del don que tienes o tratas como de alejarlo de ti de alguna forma, es algo inevitable, o sea, vuelve porque vuelve. Como yo te he contado varias historias, sí he sentido muchos ataques. De hecho, haciendo programa y terminando programa me han atacado. Sí. Entidades muy oscuras que no quieren que les demos luz a las personas que las necesitan. Pero uno que me marcó muchísimo y que definitivamente me dio esa capacidad y esa fuerza para decir realmente es lo que tengo que hacer, fue hace unos 3, 4 años. Yo asistía a una iglesia, yo era cristiana, ¿sí? Siempre he estado como en la búsqueda de algo más porque siento en mi corazón que hay algo más, y siempre estuve en esa búsqueda, y hacía mucha guerra espiritual. Entonces, cuando hacía las guerras espirituales, para mí era muy fácil, ¿sí? Yo podía liberar a las personas fácilmente, eso se me facilitaba, mientras que yo veía a otros líderes que peleaban contra eso. Para mí era muy fácil, tenía esa facilidad. Entonces, en una noche llego de hacer un encuentro de 3 días, y en ese encuentro pues hubieron muchísimas liberaciones, hice muchas liberaciones, y llegando a casa, bueno, descansé, era un lunes festivo, como hoy, y resulta que me acuesto a dormir, normal. En la noche viene un ser, o sea, yo me desdoblo, salgo de mi cuerpo, era consciente que estaba fuera de mi cuerpo, y me golpean a la puerta de mi casa. Yo abro la puerta de mi casa y hay un hombre altísimo, color negro, todo vestido de blanco, y me dice: alístese que vengo por usted. Y yo quedé mirándole, yo le dije: ¿cómo así? ¿Para dónde nos vamos? Y me dice: no sé, pero yo vengo por usted. Usted no puede seguir aquí. Entonces yo le digo: bueno, pero yo no voy a ningún lado. Cuando ese hombre se empieza a transformar en una bestia inmensa, grande, y los ojos se le empiezan a tornar rojos, yo salgo corriendo hacia mi cuarto y él se me viene encima y me dice: ¿no entendió que vengo por usted? Y yo, pues como era el único que creía en ese momento, pues empiezo a orar y empiezo a hacerle guerra espiritual. Y entre más yo lo oraba y más le hacía guerra espiritual, ese demonio más se expandía y era mucho más grande. Y sus ojos ya empezaron a salirle cuernos y empezaban a salir cosas feas de su alrededor. Era como una energía sumamente horrible. Ahí empiezo yo a sentir temor. Ya no podía hablar, perdí el habla, me dio como parálisis, lo que llaman parálisis del sueño. Y empecé a pedir, ya no le pedí a Dios, empecé a pedir como algo más allá que me escuchara.
Sentía que si oraba no estaba funcionando. Entonces cerré mis ojos y pedí que me ayudaran, que me dieran luz, que yo no me quería ir así, que este ser me estaba atacando. Cuando yo estaba pidiendo esto, este ser se me abalanza encima y me clava las garras dentro de los pulmones, Mm. así como Constantine. Yo vi Constantine y se me refleja. Yo no puedo ver esa película, empezando por ahí. Me levanta así y me lanza contra la pared. Entonces, cuando yo caigo y empiezo a decir, por favor, vengan a ayudarme porque esto me va a matar, yo siento como bajan energías blancas. Eran muchas, muchas. Yo te cansé tal vez a divisar tal vez unas 20, 25 y se paran frente a mí y empiezan como a sacar luz y entre más luz, esa como que se expandía la luz y a la medida que se iba expandiendo, eso se iba diluyendo poco a poco. Ujú. Ellos me llevan a mi cama, yo me acuesto y apenas toco la cama me despierto. Me desperté. Me desperté con el corazón en la garganta, asustadísima. Me levanté como si a ver si podía tomar un vaso de agua. Y a lo que me fui a levantar, no me pude levantar. Me levanté la pijama y tenía la parte de las costillas súper negras, inflamadas, como cuando te das un golpe. No podía respirar muy bien, me sentía mal. Duré casi 8 días en cama, inexplicablemente no me podía mover. Al respirar era un dolor terrible. Y cuando lo consulté en la iglesia me dijeron que pues que había sido un ataque demoníaco y que las personas que me habían venido a salvar eran ángeles. Después de todo esto, hace poco, cuando estoy canalizando a uno de mis guías, ellos me explican que esa entidad siempre ha estado detrás mío, y no solamente en esta vida, en otras vidas más, Ujú. porque simplemente no le interesa la misión que yo tengo o no le interesa que yo comparta el don que tengo, y más que lo haga para bien. Y que los que vinieron a ayudarme habían sido ellos. Ok. Desde ese tiempo ellos me cuidan y me trajeron muchos recuerdos de cuando yo era niña, cuando yo los veía, cuando sentía que siempre estaba rodeada de seres de luz. Ellos me decían, siempre hemos sido nosotros quienes estamos cuidándote y quienes estamos guiándote, porque tienes una misión muy importante en la vida y para las personas que vas a ayudar. Entonces, para mí fue muy, muy grato escuchar que siempre han estado conmigo y que realmente no estoy equivocada en el camino, porque pues a veces tú te cuestionas si estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y pues ellos siempre me reiteran que este es el camino correcto para mí y para las personas que lo necesitan. Ok. Antes de ir a una pausa, yo creo que alcanzamos a hablar de alguna experiencia tipo poltergeist. Es decir, tú has llegado a un sitio en el que de pronto se caiga algo, rompan una ventana, se mueva una vela, así, fuego, o sea, cosas así. Ujú. ¿Tipo poltergeist te ha pasado? Sí, Chanchito, de hecho, mira, yo tuve la fortuna, digo la fortuna porque todo este tema esotérico a mí me encanta, ¿no? Entonces ya como que el miedo y todo eso, yo soy muy open mind, entonces quiero conocerlo todo. Estuve en una misa espiritual donde bajaron un espíritu del astral a la materia y fue sorprendente. O sea, era la persona en la materia, pero era ese espíritu, ¿me hago entender? Era el espíritu de una persona adulta que murió hace 200 años, imagínate. Es un señor ya como de unos 90 años, y tuve la oportunidad de hablar con él y de preguntarle muchas cosas de cómo funciona el astral. Y la persona que lo canalizó era un muchacho joven como de unos 17 años, más o menos. Y yo cuando lo tomé de la mano era como si estuviera hablando con mi abuelo. O sea, es increíble cómo el espíritu puede transformar la materia y lo puede hacer de una forma tan práctica y tan fácil que tú te sorprenderías. O sea, cualquier persona puede pues obviamente con autorización, ¿no? Ellos pueden tomar la materia de cualquier persona.
en el momento que la necesite. Y es impresionante y es increíble. Otra cosa que me pasa muy chistosa es que yo no podía ver ese programa de Ellos Están Aquí. ¿Sí? ¿Sabes? No, yo no podía verlo. En serio que no. ¿Pero por qué? O sea, ¿sentías que algo te iba a pasar o qué? Porque cuando yo veía el programa, yo podía ver los espíritus. Okay. Entonces yo le decía a mi hermana o a mi novio, le decía, mira, ahí viene un espíritu, míralo, ahí está, va a tocar la trampa de sal, mira, no sé qué. Y justo pasaba todo lo que yo decía. Entonces yo decía, ay no, te das como susto. Pero también pasa, por ejemplo, en ese tipo de experiencias cuando tú estás viendo ese programa, bueno, cualquier programa, porque hay muchos, hay programas de mediums y todo, Sí. que igual, supongamos, en el televisor se asustan, ¿no? Como que, se apareció el fantasma. Pero resulta que puede haber muchas imágenes y como tú tienes un don, es como cuando uno ve en infrarrojo, me imagino, yo estoy aquí especulando, pues tú sí estás viendo algunas cosas que los demás televidentes ni los que están presentes pueden ver. O sea, no los ven. Ajá. Sí, así es, tal cual. Y ahí tú... O sea, yo puedo ver dónde están, pero cuando están haciendo el programa no los logran ver. Okay. Entonces yo les digo, mira, está allá en toda la esquina y justo cuando van allá están los sensores. Entonces me decían, ¿cómo haces para verlos? Y yo, no, pues, no sé, ya como que tu mente se acostumbra a esto que ya es muy normal. Pues cuando era tan pequeña no era tan normal, ¿no? Pero pues ahora es muy normal. De hecho, a veces me zumban mucho los oídos y cada vez que me zumban los oídos es porque hay un espíritu que se quiere comunicar conmigo. Entonces, como que, oye, párame bolas que te estoy hablando. Entonces me toca como parar lo que estoy haciendo. Entonces le digo, bueno, dime, ¿qué te puedo ayudar? Entonces puedo hablar con ellos normal. Entonces le digo, sí, pues se puede, no se puede, pues depende de la necesidad que tenga. Hay muchas almas por allí perdidas, Chanchito. Es que los que pensamos que estamos vivos, que no las sabemos todas y que aquí el que está vivo es el que goza, pues realmente los que están perdidos son los que pierden y los que sufren. Y por eso se presentan tantos casos de casas embrujadas y de manifestaciones, porque ellos necesitan que la gente sepa que están ahí. Okay. O sea que no estamos solos viviendo una vida humana, ellos están viviendo una vida también en el astral y necesitan que nosotros sepamos que están aquí. Bueno, vamos a ir entonces a una pequeña pausa, pero entonces recuerden, mañana, ahorita no me la molesten, mañana pueden hablar con ella, con Denise, si tienen algún problema, porque ella tiene distintos tipos de habilidades en las cuales les puede ayudar a ustedes, e incluso con el tema de las piedritas de las que estábamos hablando ahorita. Arelish Luz es su Instagram, Arelish Luz con I latina, CH, Arelish Luz, y el teléfono es 314-263-5902. 314-263-5902, se lo repito, 314-263-5902. Vamos a una pausa y ya venimos con más en Insomnia, Mitos y Leyendas. Casi todas las estrellas del universo tienen planetas. Y aún sigues pensando que estamos solos. Insomnia, Mitos y Leyendas por los 40. Después de una pausa, continuamos en Insomnia, Mitos y Leyendas. Estoy con Denise Céspedes, mi invitada. Hoy vamos a tener especialistas. Hoy es esos días festivos en los que siempre vengo con una tracamanada de invitados. Hoy no le vamos a dar como prelación a las historias de los oyentes, sino hoy vamos a tener especialistas, uno por cada hora. O sea, es especial de Insomnia, Mitos y Leyendas. Hoy arrancamos desde las 8 y vamos hasta las 2 de la mañana. También habrá editorial y noticiero. Vamos a tener cosas muy, muy bacanas, aparte también de nuestros audios de producción. Continuando con Denise Céspedes, en la primera parte hablamos con ella como de toda esa casuística que le ha sucedido mientras atiende a las personas que la llaman, ¿no? Que le dicen como, no, Denise, tengo este problema, no sé qué. Pero ahora vamos a hablar de pronto, puede que a ella le hayan pasado este tipo de casos, pero también en general. De lo que más me preguntan, Denise, es sobre el tema de las brujas. Y lo primero que te voy a preguntar, sin que te ofendas, ¿no? Porque además, Denise, ustedes no saben, es súper churra. Pero a ti te gusta, te incomoda, te fastidia que como el gremio
que tú perteneces, digan como los brujos, o tú sientes que eso es como solo para las entidades oscuras? No, de hecho yo me considero una brujita chévere. Ok, una brujita muy sutil, la verdad. Sí, Por eso, yo soy como una bruja chévere. Dime. porque como que la gente dice, bueno, necesito un doctor porque estoy enfermo, necesito un mecánico porque se dañó el carro, necesito un pintor para que me haga un cuadro, pero entonces necesito a Denise, entonces, ¿qué le digo? O sea, como brujita o como qué. Entonces es Bueno, un término común, ¿no? sí, lo que pasa es que como no estamos acostumbrados al término canalizador, ¿sí? Uh-huh. Y para nosotros, los latinoamericanos, de hecho, no utilizamos el término por todos esos dogmas y todos esos paradigmas que nos inculcan desde niños, ¿no? Y hemos entendido siempre que el tema de las brujas, el tema del tarot, el tema de las velas, todo eso siempre está ligado con cosas oscuras y malas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo general, a todas las personas que sabemos algo más o que somos así como medio raritos, nos dicen brujas, ¿sí? Que somos como los raros de la cuadra, entonces nos catalogan así. Pero el término bruja o brujo tiene muchas corrientes. De hecho, existen los brujos, los hechiceros, ¿sí? Existen los magos y existen, bueno, ya lo que son entidades un poco más densas que no voy a decir el nombre. Okay. Pero existen estas corrientes, ¿listo? Cada una se dedica a cosas diferentes. Por ejemplo, los hechiceros trabajan un poco más el tema de hierbas, son un poco más a la naturaleza, lo que estamos hablando más o menos de los druidas, uh-huh. De los celtas. Ellos eran prácticamente hechiceros y magos. Los magos también se refieren mucho a Merlín, tú lo has escuchado, has estudiado de Merlín, también era celta, pero él manejaba un tipo de energía diferente. En Egipto también estaban las sacerdotisas, que eran comparadas con magos o magas, que también trabajaban con la energía de la tierra, piedras, cuarzos, talismanes. Y están pues las personas básicas, brujas, hechiceras y demás. Bueno, brujas de caldero, les digo yo, porque son las que podemos ver más allá del futuro o la suerte de las personas. Entonces, pues todo integrado vendría a ser como una mezcla, como yo, una persona que puede canalizar todas estas corrientes y las puede utilizar en beneficio de las personas que las necesitan. Uh-huh. Exacto, entonces vamos adentrándonos en el tema. Efectivamente, después de esta explicación, al oyente, pues a la persona de a pie le queda claro que entonces sí puede haber, pues como unos brujos malos, unas personas que hacen el mal, uh-huh. Y pues digamos el gremio de Denise, que es las personas que canalizan y entonces que son como brujitos buenos, y hay otras subdivisiones, eso queda como claro sí. Ahí. Pero entonces, ¿ha habido un enfrentamiento en tu vida que efectivamente tú te haya tocado, ya sea por un caso personal o porque te haya tocado enfrentarte a uno de esos brujos malos, como esa gente que quiere hacer el mal y que ojalá se mueran y llevar la mala energía y que el bebedizo y todo ese tipo de cosas feas? Uy, sí, me ha tocado bastante. De hecho, la gente conocida que yo tenía a mi alrededor y que quería mucho, me hacían brujería. Okay. Era súper chistoso, o sea, yo decía, pero ¿en serio me has hecho brujería? O sea, ¿qué locura es esta? Y eran hechizos que van desde que me vaya mal hasta que me muera, o sea, cosas así. Y yo decía, pero ven, ¿cuál es la necesidad? Pero pues entiendo que cuando una persona conlleva o ya brinca a esos estados es porque en su corazón hay cosas que no están funcionando bien y no sabe cómo canalizar todas esas energías negativas que siente y esas emociones de ira y de rabia y de frustración. Uh-huh. Y para eso están estos tipos de personas, brujas, hechiceras, que trabajan la magia negra, lo que llaman magia negra, y que se dedican a eso. Específicamente se dedican a eso. Pero hay que tener en cuenta de una cosa, a veces las personas van y se hacen los trabajos, yo no digo que no funcionen, porque efectivamente funcionan. Toda magia que tú hagas con una intención va a funcionar. Cuando tú haces un trabajo en energía negativa, utilizando entidades muy oscuras, esas entidades te restan vida. Y eso quiero que lo tengan en cuenta. Y no le resta vida solamente a la persona que hace el hechizo, le resta vida a la persona que lo manda a hacer.
Y las cosas, por ejemplo, yo que funciono como un espejo, porque ya tengo mis protecciones, aprendí a protegerme, yo soy un espejo, entonces todo lo que me hacen rebotan y les rebota 3 veces más. ¿Me hago entender? Sí. Entonces esas personas caen en ruina, desolación, tristeza, o sea, ya no pueden ni siquiera controlar su propia vida. Y te lo digo porque lo viví en carne propia. A mí me hicieron un entierro en el mar, me enterraron en el mar, que Ok. esa es una de las, en serio, te estoy hablando en serio. A mí me hicieron un trabajo para matarme, para enterrarme y sepultarme, y lo hicieron en el mar, en Cartagena. ¿Y cómo fue eso? ¿Como una especie como de vudú? O sea, como llevarse algo tuyo y enterrarlo allá, ¿o cómo Sí, es eso? sí, enterraron una foto mía, enterraron algo mío y en el mar, y pues obviamente hicieron el trabajo, hicieron con esta entidad oscura y me enterraron. En ese tiempo yo pues como no estaba muy empapada de esto y me hacía la loca, entonces pues no le puse mucho cuidado. Ya cuando empiezo a estudiar todo esto, hago mis canalizaciones y me veo allí enterrada y yo digo, wow, pero ¿qué fue lo que pasó? Confronté a la persona y la persona total terminó diciéndome, sí, yo lo hice, te iba a enterrar en un cementerio, pero no, preferí enterrarte en el mar. Y yo, ay no, pues tan linda, tan Ok. tierna. Y pues ante eso no hay revés. Lo que tuve que hacerme fue hacerme unas limpiezas, empezar un tratamiento y ya poder liberar de esa brujería, que fue bastante fuerte. Ok. Eh, Perfecto. Así, he tenido problemas con brujas que realmente han perseguido, por ejemplo, a mi hermana Diana. Una vez la persiguió una bruja, se le apareció en su cuarto, o sea, sin vergüenza siquiera, se les paró en la ventana y como que aquí estoy. Y también tuvimos que hacer un tratamiento para que ella se alejara y no le hiciera ningún mal a mi hermana, porque ya ella duraba varios días sin dormir y fue echado también por una amiga de ella. Entonces, date cuenta que la gente piensa que esto es juego y no es juego. Cuando tú tienes una mala intención y prendes, aunque sea una vela a nombre de una persona, de en verdad le puedes joder mucho la vida. Ok. Se la puedes joder realmente. Pero lo que no puedes entender, lo que no logran entender es que lo que tú le deseas a esa persona se te está devolviendo a ti 7 veces. Ok. Cuando tú juegas con esas energías se te devuelven 7 veces. A mí me pasaba algo muy chistoso, Chancho. A ver. Yo cogía las tijeras, ¿te acuerdas del jueguito cuando éramos Sí, chicos, del jueguito de las tijeras y el cuaderno? era como una pseudo Ouija ahí. Exacto, ¿te acuerdas? Ujú. Ok, resulta que mis amigas, a todo el mundo le encantaba que yo le hiciera el jueguito. ¿Por qué? Porque a mí era la única vez que se me movían las tijeras solas. ¿Mm? Entonces me decían que yo era la bruja del grupo, que no sé qué. Entonces yo hacía el juego de las tijeras y efectivamente, o sea, nunca me equivocaba. Ujú. Y tanto lo hice, Chancho, que yo traje un espíritu a la casa donde mis papás. ¿Y Uno de esos se cómo quedó era? abierto una vez el cuaderno porque no lo cerré. O sea, ¿te acuerdas que eso tocaba tirarlo, cerrarlo para sacudirlo para que saliera? ¿Sí? Exacto. Entonces no lo hice. Pues me llevé el cuaderno para la casa común y corriente y esa noche empiezan a caerse todos los cuadros de la casa con las puntillas pegadas. Mm. Bravo. Entonces mi mamá, pero ¿qué está pasando? Pero no sé qué tal. Cuando yo me acuerdo, el cuaderno. Pues me quedaron ganas de volver a hacer eso. O sea, nunca más volví a tocar un cuaderno, ni unas tijeras, ni nada. Porque la verdad me costó mucho sacar eso de allí. ¿Mm? Y no solamente con brujas, Chanchito, también con duendes. He Ok. tenido también contacto con duendes. En mi casa teníamos un duende que me perseguía por todo lado y era súper cansón, me cerraba, me abría la llave, una vez hizo caer a mi hermano menor, ya se estaba poniendo muy agresivo porque o sea, estaba pegado a mí y estaba adherido a mí. Entonces, mi abuela, como también buena brujita, Ujú. hizo ahí como unas cosas y el duende se desapareció de mi casa, pero yo sí lo pude ver y realmente los duendes sí son reales. Ok.
Bueno, para los que estén interesados en Denise y en, pues, como sus habilidades, mañana, por favor, mañana la buscanoritica no me la molesta. Mañana, 314-263-5902, 314-263-5902, se lo repito, 314-263-5902. Estamos hablando ya en este segundo bloque con Denise de experiencias con brujas o de cosas que ella no necesariamente le tienen que haber pasado, sino que ella conozca de ese mundo de la brujería, de la hechicería, pero de las brujas malas. Todo ese tema, todas esas concepciones viejas de la bruja con la escoba, de la verruga, de que vuelan, ¿todo eso es cierto o eso se ha modernizado o si no, ¿qué ha pasado como con eso? Que lo veíamos además como muy lejano, ¿no? No Sí. sentíamos que eso fuera como con nosotros. Pero de hecho, Chanchito, yo sí he tenido la oportunidad de ver brujas así de frente. Eh, Solamente tengo el recuerdo de verla porque quedé tan paralizada de la impresión que me causó que no pude ni correr. ¿Mm? Uh-huh. No son un fetiche, no son una mentira, no son algo que se inventaron en los cuentos para asustar a los niños. Realmente sí existen. Hay brujas naturales, hay brujas materiales y brujas que solamente se divierten, ¿sí? Que son aquellas que son las novias de Satán, las que le llaman novias de Satán. ¿Sí? Son personas que conocen el don, que saben cómo se mueve la materia y que se dedican a eso, a tratar de molestar a otras personas. ¿Sí? Obviamente entre brujas y brujas se conocen y no se van a pisar las mangueras como los bomberos, ¿no? Pero sí existen, Chanchito. Yo las he visto, yo he tenido la oportunidad de encontrarme con algunas y la que yo vi que me impactó tanto estaba en un árbol mirándome fijamente, me sentaba como en cuclillas, como cuando se sientan los gatos, así. Tenía un vestido completamente blanco, pero era como tipo velo y tenía el cabello tan largo y negro que no le podía ver la cara. O sea, solamente sentía que me miraba fijamente y yo no me pude mover. No pude gritar, no pude nada. O sea, ella solamente me miraba y yo la miraba también, pero no pude gritar, no me pude mover, nada. Y de un momento a otro vi que saltó como si cuando salta un gato a otro extremo, vi que saltó así, de un árbol a otro árbol. Y ya ahí ya pude gritar y pude llamar a mi abuelita y bueno, entonces mi abuelita me explicó, porque esto fue en la mesa con Dinamarca, específicamente en San Javier, y ella me explicó que en esa zona abundan mucho las brujas, porque ellas cuidan tesoros antiguos de los chipchas que están hacia las montañas. Entonces siempre les gusta rondar o les gusta estar por allí, entonces me decía que no estuviera sola, porque si ella se había quedado mirándome fijamente es porque hay algo dentro de mí que le llamó la atención. ¿Sí? Y obviamente pedí, me quiero ir para mi casa. ya no quiero estar más aquí. Pero sí, realmente las brujas sí existen. Y si tú te logra agarrar una bruja y logra, no sé, enredarte, poseerte, perderte, porque ellas tienden a eso, a los hombres que están solos los logran como envolver y perder, es supremamente peligroso. Hay brujas que, como te digo, se dedican a la magia negra y que utilizan sus poderes para hacer cosas malas, maleficios. Bueno, yo conozco brujas que han dejado estériles a hombres porque son demasiado incautos. Los hombres beben lo primero que les dan y eso no debe ser así. Usted cuando va a una casa, por favor, cerciórese de no tomar lo primero que le den. Y se encargan de eso, de ligar a hombres, de hacer trabajos para que el hombre se quede con usted. Y de hecho lo logran. Pero lo que no saben es que eso se le revierte a las 3 meses y ya después usted ya no se aguanta ese hombre. Y ya después como devuelve el paquete. ¿Me va a entender? Pero oye, chévere eso que estás hablando, porque también hay un montón de como de mitos urbanos o lo que sea, como de remedios antibrujas. ¿Por qué no hablamos como de eso? Siempre se habla como exacto, ¿cuál sería yo sé que eso se tiene que hacer un trabajo y toda la vaina y que es obviamente más
dispendioso, pero remedios corticos, ya sea para espantarlas, el famoso tema de la sal, de las groserías, como cuando uno se empieza a sentir mal, si hay como remedios o como, no sé, tips para mantener alejadas a las brujas. Bueno, de hecho sí, Chanchito. Y una de las cosas que les voy a recomendar es no las insulten. Okay. Porque si Pero usted decir que sí, ¿no? porque si usted la insulta, ella va a volver con usted tarde, más tarde que temprano a cobrársela. Y no le va a gustar. ¿Listo? Entonces, lo que hay que hacer es las trampas de sal, ¿sí? Con salvia, que son supremamente efectivas. Tú las pones en la ventana, en la entrada de tu casa, en el techo de tu habitación, y te aseguro que no va a haber ninguna bruja que venga a molestarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sal en tiempos antiguos se utilizaba para hacer limpiezas. ¿Por qué? Porque viene del mar, ¿cierto? Y el mar limpia. Entonces, por eso se utiliza la sal y la salvia unidas, juntas, se hace un saumerio, se ponen las trampas en las ventanas, en las puertas de las casas, y eso sirve para espantar las brujas, para espantar demonios, para espantar elementos de bajo astral, energías muy negativas, las espanta y las saca de la casa rápidamente. Entonces, porque eso de lo del insulto era muy popular, ¿no? Sí, ¿Cierto? pero es que ahí está el error, claro, porque si tú las insultas, bueno, ¿qué haces tú cuando te insultan? Pues se pone Listo, uno te más, vas. sí, pero se pone uno más bravo, ¿no? Claro, te genera más rabia y más ira. Y hace que ella nunca te olvide. O sea, una bruja jamás olvida a quien la insultó Ujú. y tarde o temprano va a ir por ti, te guste o no. Ok. ¿Ves? Y Denise, dentro de los trabajos que has tenido que hacer, o exacto, gente que de pronto está atormentada o algo así, tú dices, a esta persona la está jodiendo una bruja. ¿Ha pasado? ¿Hay alguna historia de esas? Sí, de hecho bastantes. Pues yo he hecho muchas limpiezas energéticas y también limpiezas de brujerías porque la gente es mala, Chan. O sea, la gente es mala. Le gusta que los otros sufran, les gusta ver a la gente mal, o sea, no sé si es por rabia, despecho, emociones que no saben controlar, pero hacen daño. Y de hecho, mira, conocí a una muchacha eh, que a ella la atormentaba una bruja eh, echada por su suegra. ¿Mm? Y esta bruja, aparte de que le hacía los maleficios, ella misma iba y la atormentaba. Ok. Llegó al punto de que esta mujer no podía comer, no podía dormir, tenía ganas de suicidarse, o sea, mal. Cuando yo la atendí la primera vez, sí sentí, digo, ok, esta mujer está bajo la influencia de algo muy negativo, algo muy feo y necesito saber qué es. Empecé a canalizarla y a la medida que la fui canalizando, pude ver la bruja que le estaba haciendo todo lo que le estaba haciendo. Y vi a la persona que le estaba pagando para esto. Obviamente para eso hay que ser muy responsable y hay que tener mucho tacto para decirle algo así a una persona que está tan trastornada en ese momento, ¿no? Entonces le dije, bueno, vamos a hacer este tratamiento, vamos a empezar juiciosa con esto, con esto, con esto. Y como a la tercera, cuarta terapia que tuvimos ya de limpieza y demás, le pude explicar, le pude decir cómo era que funcionaba el tema. Le di unas contras, unos resguardos para ella y para su casa. Y te cuento que al día de hoy esta mujer está feliz, contenta, libre de la suegra y la suegra es la que está sufriendo todo lo que le había mandado ella. Es lo que decimos, ¿no? Eh, y aquí también yo he tenido varios invitados que han trabajado con temas bien densos, estamos hablando de temas de santería y un montón de cosas, y todos esos invitados también concuerdan como con lo que me acaba de decir Denise acá en el programa, y es, supongamos que esa gente se sale con la suya, ¿no? Entonces amarró el amor, logró el embarazo, logró que la otra persona perdiera el trabajo, logró que al otro man le fuera mal, pero 30 veces peor le sucede eso a él. O bueno, puede que en vida incluso el man corone y ya, no le pasó nada, porque también a la gente mala le pasan cosas buenas, pero sus hijos, sus familiares, sus conocidos se mueren, les pasan cosas terribles.
Entonces eso no tiene presentación como de yo me la voy a jugar por esto, porque el karma o lo que sea, whatever, o una brujería contraria, te termina haciendo más daño a la persona que es mala, ¿no? Así es. Acuérdate que en el universo existe la ley de compensación, ¿no? Todo lo que tú das, así mismo recibes. Y eso funciona en todas las cosas, en el astral, en el material, en todas las densidades. Es una ley en la que tú no puedes pasar por alto. Entonces, por eso cuando las personas piensen en algún momento por desesperación, rabia, odio, lo que tengan en sus corazones, en hacer algo así, tienen que tener mucho cuidado porque no puede solamente para usted, para sus hijos, para sus tíos, para sus hermanos, sus papás, y después están llorando que qué fue lo que pasó. Sí. De hecho, mira, tuve un muchacho que me decía que tuvo una secuencia de muertes en su familia el año pasado, que se murieron 4 personas casi al mismo tiempo. 2 tíos, un primo y como una hermana. No recuerdo muy bien, eso fue el año pasado. Y él me decía, estoy asustado, o sea, puede ser que yo sea la próxima persona para esto. Entonces me puse a canalizarlo e indagar. De hecho, él vive en Medellín y yo le dije, ven, pero es que tú hiciste esto. Tú hiciste algo para que esta mujer se quedara contigo, tú le hiciste un amarre, tú moviste estas entidades, tú moviste estos seres espirituales, entonces corazón, aguanta el golpe. Yo tengo también una pregunta. A veces es como la casualidad, ¿no? Entonces tú te portaste mal y entonces resulta que porque el karma es así, el tipo fue a cruzar una calle y lo mató un carro. Bueno, son como karmas de la vida, como porque sí. Pero a veces llega de pronto el espíritu o el diablo o el santero o el que sea que colaboró a cobrar. Es decir, yo me salí con la mía, amarré a esta persona. Y ahí claro, de pronto se aparece como el espíritu y dice, vengo a cobrar lo mío. ¿Sí puede pasar eso? Claro, Chanchitos. Mira, es que por cada cosa que te dan, tú tienes que entregar algo a cambio. Si lo preguntas, digamos, a tus colaboradores santeros, ellos no me van a decir mentirosa, en que cada vez que ellos necesitan un trabajo, necesitan ayudar a alguien, necesitan algo, ellos tienen que hacer una obra de sacrificio. Lo que le pida el santo, ¿sí? Sí. Lo que le pide puede ser una paloma, puede ser un pollito, puede ser una gallina, bueno, depende el tipo de santo al que le estén haciendo el trabajo, ya sea para salud, para trabajo, evolución, estabilidad, prosperidad, lo que necesiten mover con el santo te va a pedir como algo a cambio, ¿sí? Y en ese caso muchas veces es sangre, o a veces son frutas, o a veces son cosas como dulces, ¿sí? Pero pues tú entregas esto al santo para que el santo te entregue a ti lo que tú necesitas. Así mismo funciona en el astral. Así mismo funciona con las entidades negativas. Tú le pides algo, ellos te lo dan, pero tú ¿qué les vas a dar a cambio? Y es ahí cuando el hechicero, el brujo, el que te hace el trabajo no te explica. Y no va a hacer cosas de él, van a ser cosas tuyas. Lo que tú más quieres, lo que a ti más te mueva, lo que más te perjudique, es lo que se te va a devolver. ¿Ves? Por eso en las santerías se cubren con eso. O sea, ellos sí entregan, si hay que hacerlo con sangre, si hay que hacerlo con frutas, si hay que hacerlo con lo que necesita el santo, lo que pida el santo en ese momento, ¿sí? Lo que hable el santo, se le da al santo. Porque ellos no quieren que el santo después diga, tú pactaste conmigo, no me cumpliste, ahora vamos a tener un problema. Okay. ¿Me hago entender? Sí. Para ir finalizando, querida Denise, ¿cuál puede ser como un consejo para, digamos, que las personas no se tienten por esas salidas? ¿Sí me entienden? A ver, una cosa es cuando, ay, mire, a mí me está yendo mal, entonces yo por eso llamo a Denise y todo, o sea, todo como dentro de la vaina blanca, como dentro de la ética, los valores. Pero los que pronto se dejan convencer por lo malo, o sea, como que, oiga, hágale esto a esta persona y usted se va a ganar plata o la va a amarrar. ¿Cómo darle, hacerle entender a esa persona que de pronto a través de un tip de magia blanca o de lo que sea,
ella puede estar bien sin necesidad de amarrar a esa persona, o que puede encontrar el amor, o que puede encontrar la suerte de otra forma. El tema es denso, Chanchito, porque mira, cuando una persona está tan llevada por la ira, la rabia, el rencor, el resentimiento, dolor, traición, todos esos sentimientos son malos consejeros y te van a llevar a hacer lo primero que se tenga a la cabeza. Y es que esa persona venga a mí, me pida perdón, se me humille y haga lo que yo quiera. Básicamente es eso. Ese es el común denominador de todas las personas que sienten estas emociones. Uh-huh. Obviamente, si usted va a cualquier lado, listo, se lo van a hacer. Pero tienen que tener muy en cuenta las consecuencias de hacer un trabajo para que ese hombre se quede con usted. Es las consecuencias de que, mira, te doy un ejemplo. Cuando usted hace un trabajo para que un hombre o un amarre, para que un hombre o una mujer se queden con usted, a los 3 meses esa persona termina odiándola. Uh-huh. O sea, lo odian, lo detestan y usted va a sufrir mucho más. Y entonces va a tener que seguir invirtiendo plata para poder domesticar a esa bestia. ¿Me hago entender? O sea, hay que ser consciente que cada acción que nosotros llevemos a hacer con la astralidad, con la hechicería, con la santería, brujería, vudú, todas esas ramas, en verdad sí manejan astrales y sí mueven energías. Y todo lo que usted haga en beneficio de maltratar, hacerle daño a otros, a usted se le va a devolver. En una o en otra cosa. Y eso es entrar en un campo de batalla eterna. Porque lo que usted entregó, así mismo le van a cobrar. Y así sucesivamente. Usted va a entrar en un campo de batalla eterno en el cual siempre usted va a resultar perdiendo. Lo mejor que tiene que hacer es canalizar todas esas energías negativas que siente, sufrirlas, llorarlas, a solas. Yo nunca les digo no lloren, lloren, griten. Si están solos en su casa, no sé, salga corriendo desnudo por todo el apartamento, grite, llore, coja la almohada, dale 10 golpes, ¿no? Desahóguese. Y cuando usted siente que ya ha sacado toda esa rabia y esa ira, busque personas como nosotros. Porque como yo, hay muchas personas aquí en Colombia y en el mundo que pueden ayudarlo a que usted vea las cosas desde otra forma, desde otra perspectiva, mucho más elevada, y que lo puedan hacer entender de que esto no es el fin del mundo, de que todo se transforma, todo tiene una concesión y una consecución, y que todos nuestros actos traen consecuencias, y si usted trata sus emociones con inteligencia emocional, es lo que va a recibir más temprano que tarde. Hay que actuar con mucha responsabilidad y mucha conciencia en nuestros actos. No podemos seguir siendo como borreguitos, dejándonos llevar por que venga, le doy el amarre, le doy el amor de su vida, le amarro no sé qué, le gano la lotería. No, hay que ser reales, porque todas esas energías siempre te van a pedir algo a cambio. Excelente, hoy fue una charla muy bacana, arrancamos con casuística, como las cosas así terroríficas que le han pasado a Denise. Toca hacer una segunda edición de esto, Denise, porque son casos que a la gente le interesa, y también terminamos hablando con el tema de las brujas, que es también muy, muy popular, porque muchos oyentes siempre piden el tema de las brujas. Si quieren buscar a Denise, el teléfono mañana, 314-263-5902, 314-263-5902, se lo repito, 314-263-5902. Oye, Denise, gracias por participar en Insomnia, Mitos y Leyendas. ¿Algo más que quieras acotar? No, Chanchito, para mí siempre es un placer acompañarte en este espacio. No, a todos los oyentes, quien necesita en este momento, se sienta desesperado, se sienta triste, ansioso, preocupado, con gusto mañana podemos hablar un rato, te puedo dar unos tipsitos para que logres mantener tu energía elevada, y cualquier duda, inquietud que tengan mañana, con mucho gusto voy a estar muy atenta para responder todas sus preguntas e inquietudes. Listo, pues vamos a una pausa y ya volvemos con Insomnia, Mitos y Leyendas.
fantasmas. En el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus de almas errantes, de seres muertos que se manifiestan entre los vivos. Los fantasmas son cómplices de insomnia. Mitos y leyendas de los 40. Toda la actitud. Continuamos en Insomnia, Mitos y Leyendas. La primera hora se la dedicamos a Denise Céspedes con su conocimiento mágico, por decirlo así. Y sin más preámbulos, vamos a presentar a otro de los especialistas que estará aquí el día de hoy. Hoy vamos a tener solo especialistas, también nuestros audios de producción, audios clásicos, editorial, noticiero. Pero en esta segunda hora, nuestro especialista es experto en ovnis, el señor Carlos Ríos. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo le va en este lunes festivo? Muy buenas noches, Chanchito, muy bien, gracias a Dios, pues como todos en casa, pero gracias a Dios muy bien, compartiendo aquí con mi esposa y investigando y trabajando en varias actividades por estos días. Acabamos justamente de terminar el día de ayer el Encuentro de Unidad Mundial, una iniciativa internacional de un gran amigo en Perú, Alonso Calderón, que alguna vez, cuando quieras, lo invitamos porque tiene información muy interesante que se podría compartir por Insomnia, ¿cómo no? Excelente, Carlitos. Bueno, ojo a lo que tenemos preparado. Bueno, lo que tiene preparado Carlos. Yo soy simplemente aquí un vehículo. Carlos, como lo acaba de acotar, es una persona que siempre está metida en el mundo de los ovnis a nivel mundial, a nivel Suramérica, Latinoamérica, una de las manos derechas de Sixto Paz. Bueno, en fin, es una persona con mucho conocimiento. Y entonces siempre cuadramos los temas para el programa. Y hoy decidimos hablar de esos ovnis en la antigüedad. Carlitos, arranquemos con esa, yo siempre digo, con patada a la cara, o sea, como que no le demos al oyente tiempo de despabilar y que salgan informaciones así súper calientes que digan, wow, ¿esto en serio? Los famosos ovnis en la Biblia. ¿Eso es cierto? ¿Eso es falso? ¿Eso ocurrió? ¿No ocurrió? ¿Son solo pinturas? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, no, hay cantidad, digamos, de relatos bíblicos que dentro de digamos, el esquema de la ufología actual, para muchos de nosotros los que investigamos este asunto, se nos está describiendo casos puntuales de avistamientos y de contacto incluso con seres provenientes de otros planetas o provenientes de otras realidades incluso, ¿no? Muchos de los relatos, por ejemplo, que en la Biblia se dan, hacen alusión a ángeles. Generalmente se habla de ángeles o mensajeros divinos, es decir, la gente tenía perfectamente claro que eran diferentes a nosotros, por lo menos no provenían del planeta, pero por lo demás eran muy físicos. De hecho, relatos de seres que luchaban, relatos de seres que, por ejemplo, tuvieron hijos con seres humanos, como narra el capítulo 6 del Génesis. El caso de seres que aparecían, como el caso de Sodoma y Gomorra, y que llegaban a decir que iban a destruir una ciudad. Es decir, casos como esos que se salen totalmente de la idea que tenemos, digamos, de los ángeles como tal, ¿no? Entendiendo que los ángeles son seres espirituales que existen, por supuesto que sí, pero que de alguna manera hubo tal vez alguna confusión en esos tiempos, y muchos de estos seres, al ser seres más, digamos, poderosos, al no provenir del planeta, pues se tomaron en los relatos bíblicos como ángeles. Sin embargo, se comportaban en alguna medida parecido incluso a nosotros, ¿no? Como te digo, había peleas, manifestaban que eran corpóreos, o sea, tenían densidad material. No es como el ángel, que generalmente es un ser de luz y de energía. Estos tenían densidad material y aparte de ello, pues manifestaban emociones humanas, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, hay descripción de naves o de comportamientos, digamos, que dentro de la casuística ovni actual de nuestra época entran perfectamente. La famosa nube que condujo a los israelitas por el desierto cuando salieron de Egipto, que guiaba al grupo hasta la tierra prometida, y que en las noches, por descripción de la misma Biblia, dice que era una columna de fuego y que iba delante del grupo, siempre los iban guiando. De hecho, cuando ellos llegan cerca al monte Sinaí, donde Moisés recibe las tablas de la ley,
la descripción es que la gloria de Dios se posaba o se posó sobre el monte y solamente tenía acceso a ir a hablar con Dios, entre comillas, era Moisés, de tal manera que hay una cantidad de cosas y comportamientos muy similares a lo que han descrito muchos testigos en diferentes épocas y sobre todo en la actualidad con relación a estos ovnis, objetos voladores no identificados, pues que se salen de las características de cuestiones naturales o tecnológicas nuestras conocidas, ¿no? Y ese es otro ejemplo. Y el otro, la estrella de Belén, la famosa estrella de Belén, que también es un comportamiento muy particular de cómo guió a los Reyes Magos hasta el lugar donde había nacido el maestro, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos. Hay muchos otros que están en la Biblia y que nosotros consideramos forman parte de esa pléyade de visitas en el pasado y que fueron de alguna manera transcritas en la Biblia y en los demás libros sagrados también de otras regiones del planeta. Entonces, como para resumir un poco, o digamos respondiendo lo que hemos visto en muchos documentales y demás, han pasado un montón de cosas que la gente dice, es un cometa, es un ángel, es algo natural, y resulta que no, que realmente fueron objetos voladores no identificados, carruajes de fuego, pero realmente se ha podido probar que sean extraterrestres o sí será de pronto que sí eran ángeles o seres superiores. ¿Qué podríamos decir de eso? ¿Qué pruebas tendrían? Bueno, sí, puntualmente, digamos, remitámonos por ejemplo al capítulo 6 del Génesis, donde se habla de que viendo los hijos de Dios, así dice más o menos el capítulo, viendo los hijos de Dios ante sus ojos, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, decidieron bajar y procrear, pues con la raza humana, procrear hijos, y que fueron los famosos gigantes de antaño, dice la Biblia literalmente, o textualmente. Y esto también aparece en el libro apócrifo de Enoc, uno de los libros que fue retirado allá por la Edad Media, por una orden papal, fue retirado de la Biblia, pero que es un libro que existe, que apareció dentro de los famosos textos del Mar Muerto, y que ustedes pueden obviamente conseguirlo como libro apócrifo, donde narra justamente el descenso de un grupo de seres conducidos por uno de ellos, ahí los clasifican como ángeles también. Uno de ellos se llamaba Semiasaz, y fueron ellos los que, digamos, cometieron realmente una transgresión, porque no estaba dentro de sus órdenes venir a tener hijos al planeta Tierra, pero por lo visto lo hicieron. Y aparte que demuestra esto que varias cosas. Uno, pues que tenían corporeidad, evidentemente. Dos, que serían seres muy parecidos a nosotros, realmente, incluso compatibles genéticamente. Y esto crea otra pregunta adicional, y es, si son compatibles con nosotros, y se supone que son civilizaciones más antiguas que nosotros, y que han viajado de otras partes, entonces quiere decir que de alguna forma nosotros somos hijos de ellos, o producto de ellos, que es parte de la teoría también de los antiguos astronautas, que tiene que ver pues con su influencia a nivel de genético sobre nuestra raza humana, incluso tal vez sean de alguna manera responsables de nuestra existencia de alguna forma, ¿no? Ahora, eso no está anulando evidentemente el hecho de que Dios, la inteligencia suprema no exista o no tenga algo que ver pues con la creación, por supuesto que sí, pero podría ocurrir que dentro de ese proceso nosotros también hayamos sido genéticamente afectados de una otra manera, por cruce directo o también por manipulación genética por parte de civilizaciones que vienen de otros lugares. Hay otro relato, por ejemplo, la lucha del ángel, así se llama, la lucha del ángel en Penuel, así se llamaba la región o el lugar donde el ángel peleó con Jacob. Y cuenta el relato que duraron peleando toda la noche hasta que el ángel ya le había roto la pierna a Jacob, y sin embargo Jacob logró vencerlo. O sea, él lo podríamos tal vez pensar como una suerte de llave, algo parecido al judo, pienso yo. El hecho es que él apretó al ángel y lo sostuvo durante toda la noche prácticamente, y al amanecer el ángel pues le dice
al no haberlo podido vencer, le declara a Jacob que definitivamente era muy fuerte y que a partir de ese momento del linaje de Jacob iba a surgir un pueblo muy poderoso, y a ese pueblo le dio el nombre de Israel. Por eso es que realmente el nombre de Israel proviene de esa historia, ¿no? A otro caso, digamos más concreto, aún podríamos tomarlo, es la gloria de Dios que vio Ezequiel. Ezequiel estando en un río que hoy se identifica, si mal no estoy, es un río, incluso algunos hablan que puede haber sido el Éufrates, pero pues era un río en la zona del Medio Oriente. Él tiene una visión, eso está narrado en el libro de Ezequiel, donde él ve la gloria de Dios y la describe y habla de, digamos, de que había como torbellinos, como tornados, como remolinos, y la describe también como algo de fuego, parecido a que tuviera como energía. Un científico de la NASA, en el año 1973, tomó el relato de Ezequiel y se propuso realizar un plano de lo que él consideró desde el principio como la descripción de una máquina, de algo tecnológico. Y surgió una imagen, una forma muy similar a los módulos de comando que se usaron por parte de los Estados Unidos para enviar los astronautas a la Luna, de hecho. Es decir, apareció una figura, apareció una imagen de algo tecnológico, que era una nave definitivamente, y que al parecer fue, según este científico, o estos científicos de la NASA, lo que vio Ezequiel en aquella visión. De tal manera que esos son algunos ejemplos, como te digo, de que podríamos usar para indicar que los que visitaron en el pasado a los patriarcas bíblicos, en algunas ocasiones realmente eran seres extraterrestres y fueron seres que no venían, pues obviamente no eran de este planeta. Okay. Vamos a continuar con este viaje porque evidentemente la Biblia no es solamente el único referente, pues, de la antigüedad, sino han pasado muchas cosas hasta el sol de hoy, hasta el año 2020. Metámonos en esas culturas latinas. El tema, por ejemplo, los aztecas. ¿Será que los aztecas, dentro de sus pirámides, los olmecas, por ejemplo, toda esa región de Centroamérica, México, han habido documentales que dicen, ay, mire, dentro del bichito, de la culebra, del águila, esto es un ovni, aquí había un extraterrestre, aquí había un astronauta? ¿Eso es cierto? ¿Eso es falso? Sí, México particularmente pues es una cantidad de culturas muy interesantes, impresionantes. Están, pues, todos sabemos, los aztecas, los mayas, los toltecas, los olmecas, por mencionar algunos, ¿no? Uh-huh. Aunque no solamente fue México, es, digamos, toda la región de Centroamérica, pero se concentraron buena parte de estas culturas en lo que es hoy en día México. El hecho de la manera, por ejemplo, de la ciudad de Teotihuacán, la forma como está construida, las pirámides, tanto aztecas como mayas, ¿no? Es algo muy interesante ya el hecho de su arquitectura, que sigue siendo para hoy un gran misterio la manera o las técnicas que tenían, digamos, estas culturas para haber construido semejante monumentos megalíticos, no solo por el tamaño, por el peso de las mismas rocas, que ya moverlas era bien difícil, sino por la matemática, ¿no? Los planos. De hecho, la cultura maya tiene dentro de su haber, digamos, tenían un sistema, si ustedes recuerdan, basado, era el número 20, ¿no? O sea, su sistema numérico está basado en el número 20. Nosotros lo basamos en el 10. Nuestro sistema es decimal, el sistema de los mayas era vigesimal. Y eso les permitió llegar a obtener esos calendarios tan exactos que asombran el día de hoy a los astrónomos, a los científicos, de cómo pudieron ellos, por ejemplo, conocer los ciclos el traslado galáctico del sistema solar, medir en una forma exacta los batunes y los, bantuns, ahorita no recuerdo el término, catums, los catums, y todos estos periodos de tiempo a escala cósmica. O sea, es algo que no nos explicamos bien cómo lo pudieron haber hecho si se suponía que no tenían instrumentos como hoy nosotros, como satélites, como relojes atómicos, como sistemas de medición del movimiento de los astros. No sabían de la precesión de los equinoccios, que son fenómenos celestes, etcétera.
y sí pudieron hacer eso. Y puntualmente digamos, de los aztecas, digamos, lo que se denomina la serpiente emplumada y algunas otras figuras que se han encontrado en yacimientos arqueológicos, aparece un rostro humano, por ejemplo, dentro de lo que se supone es un águila, ¿no? Es un pájaro. Y esto evoca básicamente una idea para muchos de los investigadores, y es que el símbolo del ave, del águila, del pájaro, es de alguna forma digamos, una manera de indicar que podía volar. El hecho de que aparezca un ser humano como dentro del águila podría a su vez dar a entender que era un ser humano que podía volar y que tenía la manera de volar. Y el mismo, digamos, el mismo efecto visual que produce pues la abertura del águila, a veces no es el águila solamente, hay casos como con jaguares, o hay otras figuras que realmente parecen astronautas, es decir, como si tuviera una escafandra colocada este ser. En la zona de Palenque, que corresponde a la zona maya, la ciudad de Palenque justamente, por eso se llama así, encontraron a lo que se denomina, lo que hoy se conoce, una losa, un grabado en piedra en una tumba, donde el grabado muestra lo que algunos han identificado como un astronauta, por decirlo así, y que está manipulando un cohete dentro de una máquina que pareciera ser un cohete por la forma que tiene, por la disposición, la forma como está sentado esta imagen de este ser, el detalle de lo que está manipulando con sus pies y también con sus manos, y a la parte del fondo de la misma figura aparecen como lenguas de fuego, es decir, la misma idea de un cohete hoy en día y la manera como se ubican los astronautas dentro del cohete. Recién vimos el lanzamiento de este cohete estadounidense a la estación espacial por SpaceX, y ustedes veían las imágenes que los astronautas quedan como sentados mirando al cielo. Es tal cual la posición que tiene esta figura en esa losa que se conoce como el astronauta de Palenque. Ok. Bueno, antes de ir a una pequeña pausa, nos falta también una región que es donde estamos nosotros, Suramérica. En Suramérica, pues, obvio que hubo muchas culturas importantes, destacamos, por ejemplo, los mapuches allá en Chile, los incas, y dentro ya de nuestra colombianidad, pues obviamente están los chibchas, los muiscas, los taironas, de todos esos que mencioné, y obviamente habrá más, ¿no? En Brasil también había, en Argentina otro tipo de guerreros. ¿Hay conexión con los ovnis o con extraterrestres, Carlos? Sí, esto es, digamos, parte del gran misterio de lo que investigamos, es el hecho de la conexión que hay en los diversos continentes, que no nos explicamos cómo culturas tan separadas, no solo por espacio, sino también por tiempo, llegaron a construir, digamos, estos monumentos megalíticos, por ejemplo, o a tener concordancia en muchas de sus historias sagradas, en muchos de sus relatos. Digamos, por ejemplo, en Egipto encontrábamos la información de Ra, de Dios Sol, de los templos que se hicieron en honor al Dios Sol, y aquí en Sudamérica y en América en general, desde Norteamérica hasta Sudamérica, el culto al sol, el culto a la luna y el culto a la madre tierra es algo, digamos, generalizado. Y hay historias muy similares. A nivel, por ejemplo, de Sudamérica, como bien lo dices, los incas hablaban, pues, primero ellos se consideraban hijos del sol, y el sol era el dios, o sea, ellos de alguna manera eran hijos de Dios, hijos de los dioses. Hablaron de los Viracocha, o de Viracocha, que había sido como el civilizador para ellos, que había sido como quien les había traído el conocimiento, quien los había ayudado a crecer como civilización, les habían enseñado la agricultura, les habían enseñado también parte de la religión, digamos, la moralidad que manejaban ellos, les habían enseñado a manejar los metales, etcétera. De tal manera que esa es una historia común a todos los pueblos. De pronto cambia el nombre del dios, pero en últimas es igual. Y, por ejemplo, hablando de Viracocha, que está muy conectado con la zona de Tiahuanaco, en Bolivia, esta zona que también hay monumentos megalíticos, rocas muy grandes colocadas allí, donde existe la famosa Puerta del Sol, una construcción realmente gigantesca,
con una simbología que es muy parecida a lo que tú encuentras al otro lado del mundo en Sumeria en algunos aspectos y en otros pueblos del planeta. Y este templo o este lugar de Tiahuanaco está junto a Pumapunku, que es otro sector arqueológico muy cerca, realmente son vecinos, y en Pumapunku encontraron unas estructuras de piedra muy grandes que parecen haches y que encajan como muy similarmente a lo que hoy en día nosotros hacemos como legos, digamos, como estos legos que encajan una pieza sobre la otra, no son exactamente igual a los legos, pero es la idea para dar un ejemplo de cómo estas piezas, que son muy grandes de piedra, pueden encajar y formar una estructura más grande. Los investigadores creen que a Pumapunku o hubo un terremoto o una época en la que tal vez por la degradación o porque el sitio fue abandonado, llegaron otras culturas y simplemente eso se fue acabando, se fue derrumbando. Los incas y los pueblos de América hablan de una herramienta que la denominaban el disco solar. En las crónicas que nosotros ya con el tiempo, digamos, hemos podido investigar, y no solo investigar, sino vivir cierto tipo de experiencias de contacto, hemos podido llegar a entender un poco más de qué se trataban los discos solares, porque no es uno solo, son varios. Y la historia cuenta que ese disco solar que había sido como construido o dado o ayudado a construir de alguna manera o a formar por parte de los dioses, era como su joya, la joya de la cultura, y realmente era una herramienta de mucho poder. Y las crónicas incas cuentan que cuando llegaron los españoles, una de las cosas que ellos hicieron fue que los sacerdotes se llevaran el disco de la zona de Cusco, que era donde estaba, y lo guardaran en las selvas del Paititi, o en las selvas, digamos, del Amazonas, en una ciudad intraterrena, una ciudad que tiene que ver con la Hermandad Blanca, que es otra historia también muy apasionante, y allí estaría guardado el disco solar protegido, porque tiene que ver con el conocimiento más importante que hasta ese momento tenía esta cultura del planeta y de la misma humanidad. O sea, era algo muy particular y muy especial, aparte que tienen manejo de gran energía. Esa es parte de la historia que cuentan, por ejemplo, los incas. Los pueblos muiscas nuestros de Colombia, por ejemplo, los chibchas, los muiscas, hablaban más que de objetos. Ellos hablaron fue por ejemplo, de los dioses del civilizador que fue Bochica, ¿no? Y Bochica llegó a América, dicen las crónicas, llegó por el oriente, o sea, por el lado de donde sale el sol. Ya lo vieron pues grande, llegó adulto, lo describen como un hombre de barbas largas, blancas, que de hecho él tenía una tez blanca, que es bien particular porque no se parecía entonces a nuestros ancestros, que somos, digamos, nosotros en América, nuestros ancestros eran cobrizos o morenos, los rasgos muy, muy definidos, pero este ser lo describen las mismas crónicas muiscas como un ser blanco y alto, y él los civilizó, los ayudó. Y también dentro de sus historias pues hablan de que tenía un rayo con el que cortó la roca en lo que hoy es el Salto de Tequendama para sacar el agua que había inundado la sabana. Y al final, cuando él termina de civilizar a los pueblos muiscas y dura aquí un buen tiempo, él se retira, va a la zona de Iza en Boyacá. De hecho allá existe una roca donde se supone que está la huella del pie de Bochica, y él simplemente se despide y se va. O sea, es muy parecida la historia a seres que, en el caso de Melquisedec en la Biblia, que fue un ser que apareció, se le apareció a Abraham, que guió a Abraham y a los pueblos, digamos, de esa época, allí que está también relatado en la Biblia, y este ser llegó, los ayudó, les enseñó muchas cosas y luego desapareció. Entonces es una historia muy parecida, la de Bochica en América, y aquí para nuestros pueblos muiscas, que los mismos españoles y los frailes y los sacerdotes que vinieron a enseñar religión se admiraron de ver que ya incluso los indígenas les contaban a ellos que ellos ya conocían, por ejemplo, esas historias, y era porque realmente eran muy parecidas. Entonces no se sabe quién o qué seres o qué civilización, porque pudo ser una civilización más antigua, muy desarrollada, que de alguna manera se regó por el planeta y llevó también todas estas informaciones y enseñanzas. Ok.
Entonces vamos a una pequeña pausa porque vamos a seguir hablando de este tipo de civilizaciones o incluso civilizaciones desconocidas. Pero regáleme su teléfono para la gente que le guste el tema OVNI. ¿Cuál es su WhatsApp, Carlitos, y cuáles son sus redes sociales antes de ir a la pausa? Perfecto, sí. Quienes se quieran comunicar conmigo, saber de las actividades que realizamos, talleres, conferencias, etcétera, pueden escribirme al WhatsApp 315-310-4088, 315-310-4088, por la fanpage @lucivida333, @lucivida333, y en Instagram por el canal o pues, el Instagram Lucivida UFO 333, Lucivida UFO 333. Excelente, Carlitos. Vamos a una pausa, ya venimos con más de Insomnia, mitos y leyendas. OVNI, objeto volador no identificado. No solo se refiere al objeto, sino a la observación de fenómenos que tengan que ver con extraterrestres. Los ovnis son cómplices de Insomnia, Mitos y leyendas en los 40. toda la actitud. Continuamos con Carlos Ríos. En el bloque pasado estábamos hablando con él y hablábamos como de civilizaciones antiguas que tienen que ver con el mundo de los ovnis. Pero entonces hago la siguiente pregunta. ¿Será Egipto la más, yo no sé si decir incluso perrateada o digamos como la más famosa? Porque todo el mundo, o sea, quizá la civilización que a uno primero se le viene en la cabeza es los egipcios, sus pirámides, su efigie, ¿cierto? Es quizá y a través de eso como que se perratea la historia, ¿no? No sabría cómo explicarlo, Carlos. Bueno, digamos que sí es la más, por lo colosal de sus vestigios, de lo que ha quedado de Egipto, porque realmente para los arqueólogos ese es su Edén, ¿no? Realmente Egipto siguen descubriendo cosas todos los años, todos los días. Hay excavaciones, realmente se nota que fue una civilización supremamente avanzada para su época, y dejó una gran cantidad de legado en lo que son sus monumentos, en sus escritos. Pues recordemos que ellos también dejaron muchos papiros, dejaron también las estelas en piedra, todos sus jeroglíficos. Y a la fecha pues sí se sigue investigando porque nos sigue sorprendiendo Egipto, ¿no? Y a la vista está los monumentos tan gigantescos, de tal manera que aún no se da una explicación totalmente contundente por parte de la ciencia oficial de cómo se construyeron las pirámides. Todavía estamos buscando la manera, o digamos la tecnología que ellos tuvieron, la manera como movieron esas rocas, etcétera. La teoría, digamos, clásica, que habla de una cantidad de esclavos que trabajaron allí por un tiempo determinado, no encaja. Es decir, los casi 2 millones de bloques, por ejemplo, de la Gran Pirámide, no se hubieran podido colocar, bloques que tienen pesos de toneladas, no se hubieran podido colocar en el tiempo que los científicos dicen, ni con la gran cantidad de o con la mano de obra que ellos suponen deberían haber tenido, ¿no? Eso no encaja. Ahí, digamos, dentro de la información que nosotros hemos recibido por los grupos de contacto hace tiempo y de otras informaciones, algunos teorizan que la pirámide como tal, pues las pirámides son mucho más antiguas de lo que nos han contado, que la civilización que las hizo, los que las hicieron, eran realmente en parte descendientes de los atlantes, o eran sobrevivientes de Atlántida, pero que a su vez estos eran probablemente hijos de extraterrestres y fueron patrocinados de alguna manera por extraterrestres. Ellos hicieron una buena parte de las pirámides, sin embargo pareciera que el tiempo no les alcanzó. La función de estas construcciones no sería tanto como tumbas, ese uso se lo dieron más bien los faraones después a estas construcciones. Realmente son como una suerte de centrales de energía. Hay cantidad de datos, como hoy en día sabemos que estas pirámides están orientadas de acuerdo a la constelación de Orión, igual que las de México, que esa es otra de las aparentes coincidencias.
y no solamente Orión era importante para esta civilización, sino también para muchas otras en el mundo, en el planeta. Permíteme devolverme a América, aquí nomás, en la zona de Villa de Leyva, en lo que se conoce como, o mal se le dio el nombre más por parte de los conquistadores, como el Infiernito, que es el observatorio Muisca, que queda, observatorio astronómico Muisca, que queda en la zona de Villa de Leyva. Había hace tiempo una historia colocada ahí en unos carteles, luego los quitaron, donde hablaba de una leyenda de Orión, y que Orión tenía que ver también de alguna forma con nuestros pueblos, digamos, aborígenes. Y Orión realmente tiene mucho que ver en lo que ha pasado en el planeta, porque de allí vienen varias civilizaciones que han tenido que ver con nuestra historia y con nuestro desarrollo, y de allí vendrían varios de los visitantes, se supone, que estuvieron a lo largo de la historia influenciando a diversos pueblos en el planeta. Entonces Egipto, por lo que te digo, por la riqueza que tiene y por las construcciones y por todos sus vestigios, además que hay unas historias muy interesantes en los famosos libros conocidos como los libros de los muertos y otros relatos de Egipto, habla de unos dioses que fueron los primeros reyes y que ya, según esos papiros, existían hace miles de años y ya estaban las pirámides, que eso es lo que parte de lo que no explica la ciencia oficial, porque ellos hablan ahí de que los dioses reinaron por miles de años y que esos dioses estuvieron calculando, haciendo cálculos, estábamos hablando entre 12.000 y 20.000 años atrás, antes de Cristo, y la ciencia oficial habla de que las pirámides fueron construidas hace 4.000 años, más o menos. Entonces eso no encaja. En la misma zona, pues hay otras construcciones también muy interesantes. Göbekli Tepe en Turquía es un vestigio, una ciudad que la siguen excavando y tiene una estructura y unas cosas también impresionantes. Y ya hoy en día la ciencia oficial de esa ciudad sí ha ratificado, al menos por carbono 14 y otras técnicas, que fue construida hace más o menos 10.000, 11.000 años. Y ya para esa época, que era el neolítico, plena edad de piedra se supone, y estos pueblos habían hecho semejante construcción ciclópea, o sea, gigantesca, y todavía no entendemos cómo pudieron haber hecho eso. Aparte que tienen unos grabados muy interesantes de animales que nos recuerdan un poco, por ejemplo, la historia bíblica, como si fuera una especie de biblioteca lítica, la historia bíblica de los animales y el arca, ¿no?, que vino a parar en el monte Ararat, que es en Turquía también, o sea, es en la misma zona. Y estas piedras tienen dibujados animales que incluso no corresponden a ese territorio. Por lo menos ahí hay pintados algunos tigres y algunos animales que no tienen nada que ver hoy en día con fauna propia de esa región. Entonces hay cosas así. Hemos hablado de civilizaciones conocidas, pero también, aunque bueno, eso nos daría, Carlitos, para otro programa donde hablemos solo civilizaciones pues como perdidas o extrañas que de pronto se convierten como en mitos urbanos. Quizá la más conocida puede ser la famosa Atlántida, pero de alguna de esas supuestas civilizaciones que de pronto sí existieron, ¿hay alguna historia que tenga que ver con los ovnis? O sea, voy a aquí inventarme algo. Se descubrió que hay una parte de la Atlántida en Australia y ahí habían grabados de ovnis o de extraterrestres. ¿Será que hay alguna historia así de alguna civilización perdida o que supuestamente no hemos podido encontrar, algo así? Bueno, Atlántida, que sí, es la más, digamos, que la gente más reconoce. Atlántida está mencionada, o siempre se ha dicho que pues su mención principal y su primera mención la hizo Platón en dos de sus diálogos, el Timeo y el Crities, y que esas alusiones que él hizo ahí a Atlántida se refieren a que a él le contó esa historia Solón, que fue uno de los grandes sabios de Grecia, que fue el maestro de Platón e incluso de Sócrates, que es mucho más antiguo que ellos, y que había estado en Egipto, donde los sacerdotes de Egipto, y vamos otra vez a Egipto, los sacerdotes de Egipto le contaron la historia de esa gran civilización que está ubicada más allá de las columnas de Hércules, ¿no?, según la descripción de Platón. Eso quiere decir que estaba ubicada después de España, o sea, el estrecho de Gibraltar, queda entre España y Marruecos.
entre Europa y África. Entonces, esa isla, que él hablaba de una isla, de un grupo de islas que era una gran civilización, estaría ubicada en lo que hoy conocemos como el Océano Atlántico. De hecho, el nombre del Océano Atlántico se tomó en parte por la historia de Atlántida, por la historia de Atlas, que tenía que ver, la historia mitológica de Atlas eran gigantes, ¿no? Era un gigante. Digamos que la terminología griega asociada a Atlántida se tomó también para hoy en día, o digamos en nuestra modernidad, darle el nombre, modernidad no tan modernidad porque eso es antiguo, pero darle el nombre Atlántico a este océano. Los aztecas hablaban de que ellos provenían de una isla que para ellos estaba ubicada era al oriente. Vuelve y juega, coincidente. Mientras que para los griegos era el occidente, para los americanos, en este caso los aztecas, era el oriente. Y a esa isla la llamaban la isla de Aztlán, que el término también se parece mucho a Atlántida. Esos son relatos, digamos, ya concretos que existen y que están avalados por historiadores, etcétera, que existen en diversos escritos, en historias de estos pueblos antiguos que dan cuenta de una civilización muy avanzada que existió y que ellos incluso relatan como si fueran sus orígenes de allí, ¿no? Pero hay otras más, que eso daría pie, como bien tú lo dices, para otras conversaciones. Los mismos griegos hablaron de otra que se llama la Hiperbórea, que tiene que ver también con la isla de Thule, o Thule era la capital, y que fue buscada por los nazis, ¿no? Ellos andaban detrás de encontrar el rastro de esa antigua civilización. Se supone que era la más antigua, incluso más antigua que Atlántida. Y por el lado del Pacífico estaba Lemuria, bueno, en el Índico Lemuria y en el Pacífico Mu, que hay que diferenciarlas. Lo que pasa es que algunos autores las unen y piensan que es la misma. Y de esas islas o de esos continentes del Pacífico se originaron muchos mitos, tanto en Australia como en Polinesia, en la isla de Pascua, y que también conectan con Perú. Hay construcciones, por ejemplo, en Sacsayhuamán, en Perú, la forma como están puestas las rocas de estas construcciones es muy parecida a lo que encuentras tú también en algunas zonas de Egipto o del Medio Oriente y a lo que encuentras en la isla de Pascua. Lo que conecta todos estos lugares con alguna o cultura primigenia o que tuvieron algún tipo de maestros que venían del mismo lugar y les enseñaron técnicas muy similares también. Ok, o sea, como en conclusión, digamos, de todos estos restos de supuestas civilizaciones perdidas, llámese Mu, Lemuria, Atlántida, lo que sea, de pronto sí hay construcciones que de pronto hayan sido causadas por los extraterrestres o tengan que ver relación con los ovnis, pues porque el caso más saltante, como lo acaba de decir Carlitos, es el tema de la isla de Pascua, que sí puede que haya sido hecha por humanos, como puede que no. Ahí queda también para la investigación. Carlitos, antes de cerrar, antes de que nos vayamos, como ya mencionamos todas las conocidas y las desconocidas, ¿de pronto hay algún país o alguna civilización o algo que tenga que ver con los ovnis o con gráficos de la cual uno no hable nunca o no hable mucho? De pronto usted me dice, oiga, nadie habla de Islandia y resulta que hay gráficos de ovnis. O nadie habla de un pueblo en África y resulta que hay vainas de ovnis. ¿Hay alguna que podamos mencionar así rara? Bueno, hay muchas, pero digamos, por ejemplo, hablando de la prehistoria, las pinturas rupestres, la mayoría de la gente ha escuchado de pronto de Tassili, ¿no? En Argelia y Libia, en el Sahara, de las famosas pinturas de Tassili, una de ellas, incluso el descubridor de estas pinturas la apodó el astronauta, muy reconocida y muy famosa, porque evidentemente lo que está pintado ahí es algo muy interesante, parece un astronauta o es alguien, es una silueta con un casco o parece un casco, pero es digamos lo que más se habla. Sin embargo, en Tanzania, en la zona de Tanzania, hay unas pinturas que algunos han datado en 16.000 años atrás, incluso algunos otros autores las datan de mucho antes, donde hay pintado literalmente, por ejemplo, un ovni, tal cual la forma típica del platillo, digamos una especie de sombrerito, la han pintado allí y son figuras o pinturas rupestres muy antiguas en una zona de Tanzania, una zona muy perdida. Y ahí incluso le dibujan a ese sombrerito como unos rayitos en los lados.
que simulan como que estuviera volando o fuera un brillo, algo muy particular. Y junto a ese objeto, o eso que parece un objeto, dibujan a un ser con una silueta muy alargada, muy cabezón, muy delgado y con los brazos muy largos. Todo eso a los investigadores pues nos causa realmente extrañeza en el buen sentido, ¿no? Es como material para realmente ahondar un poco más y no pensar que simplemente por la costumbre de ellos, porque querían pintar algo cotidiano. Ahí se nota, porque hay otras pinturas que muestran, como en Tassili, que ellos eran muy detallistas, y lo que era cotidiano, como pintar los animales y todo, les quedaban supremamente bien y son muy claros y muy definidos. Entonces uno llega a pensar que si pintaron los animales de esa manera, con los detalles correspondientes, es otro que pintaron y que asemeja más a seres que no fueran de este planeta o a otra cosa, seguramente fue porque lo vieron, de otra manera no lo hubieran pintado. Y en la zona de Australia, aunque esto se ha hablado, pero realmente pocas personas lo han investigado a fondo, y es lo de los famosos Wandjinas, que son unas pinturas, son los dioses para una de estas, de los pueblos aborígenes australianos, que incluso los aborígenes dicen que ni siquiera las pinturas las hicieron sus padres, sino las hicieron los mismos dioses, en este caso los Wandjinas, y son unos seres que tienen como rayos que les salen del cuerpo, es decir, como energía, son cabezones, y algunos los identifican porque se parecen a los grises de hoy en día, ¿no? A la figura famosa del gris con los ojos así alargados, negros, y la cabeza como en forma de pera invertida. Esas son, digamos, historias muy interesantes de pronto civilizaciones menos conocidas que muestran rastros de lo que parece ser seres extraterrestres que bajaron a este planeta. Hay muchas otras cosas para comentar, esto nos llevaría mucho tiempo, porque una de las ramas, digamos, más amplias dentro de la ufología es la que tiene que ver con la investigación de la ufología ancestral, que trata de todas estas cosas, de los vestigios, de la influencia probable de extraterrestres en el desarrollo de la humanidad, y que dejaron de alguna forma pruebas de su paso por el planeta, ¿no? A través de libros sagrados, de monumentos megalíticos, digamos, por ejemplo, las líneas de Nazca, no las mencionamos en Sudamérica, son muy importantes porque uno nota que hay diferencias, ¿no? Hay unas líneas que son muy geométricas y otras que, pues las de los animalitos o las figuras zoomorfas, pues parecieran haber sido hechas después. De pronto es así por seres humanos, pero hay otras que dan a entender que hubiera habido alguien que conocía de matemática avanzada en el pasado, y aparte de eso, pues que definitivamente estas líneas las hicieron para que alguien las viera desde lo alto. De otra manera no serían tan gigantescas como lo son. Entonces, y siempre los relatos de sus pueblos indígenas era que las habían hecho porque de alguna manera estaban alabando o recordando o llamándole la atención a los dioses, o sea, los dioses que venían del cielo, ¿no? Y que es algo muy particular, o sea, ningún pueblo en el planeta, bastante extraño, casi que ningún pueblo en el planeta habla de que los dioses venían de dentro de la tierra, aunque hay algunos relatos que hablan de algo como de demonios, ¿no? Pero la gran mayoría siempre habla del cielo, o sea, que venían volando. Pues hombre, Carlitos, estuvo muy, muy chévere lo que hicimos el día de hoy. Como decíamos, ahora toca en otro programa, pues ampliaremos tema de civilizaciones perdidas, porque uno puede hablar de un solo capítulo, solo hablando, por ejemplo, de Mu, por ejemplo, o también de muchas otras civilizaciones donde hay pruebas de que hayan estado por ahí los ovnis o los aliens, que no sean las mismas de siempre. Hoy, pues tocamos las que todos nos conocemos, pero seguramente habrá un pueblo, que sé yo, habrá un pueblo en Europa, en Asia, que la gente no conozca mucho, y a eso le podemos seguir dando bombo, Carlitos. Carlitos, Claro, por favor, regáleme sus redes sociales, regáleme su teléfono, para que lo molesten mañana todas las personas que sean hinchas de los ovnis y los extraterrestres y tengan dudas. Bien, el WhatsApp 315-310-4088, 315-310-4088, fanpage @LuzYVida333, @LuzYVida333, y el Instagram Luz y Vida UFO333, Luz y Vida UFO333. Simplemente pues dejarles ahí ¿cómo se dice?
La ñapa. un vendaje, un vendaje o la ñapa, ¿no? Y es la zona de Acre, la zona de Acre en el Amazonas. Es una zona donde debido a la deforestación se han encontrado marcas en el suelo, dibujos que muestran que hubo una antigua civilización allí que de alguna manera también hizo cosas un tanto parecidas a lo de Nazca, no iguales, pero un tanto parecidas. Y también me enteré en estos días en la zona de Sajama, en Bolivia, eso es un volcán en Sajama, en los Andes, también hay unas líneas muy grandes, incluso algunos dicen más grandes que las líneas de Nazca, que también alguien hizo, pintó en esa zona. O sea que realmente estamos llenos de muchas, y no solo historias, sino pruebas de paso de civilizaciones diversas y que probablemente tuvieron contacto con seres del espacio. Gracias, Carlitos. Vamos a una pausa. Hoy tenemos especial de Insomnia, mitos y leyendas. Varios especialistas irán pasando por acá, pero también tendremos nuestros audios y nuestra producción que siempre tenemos, ya lo sabes, conectado con Insomnia, mitos y leyendas de los 40.